Bueno, ¿qué tal estáis? Algunos de los que nos ven por el streaming, el domingo pasado escribe Alberto Bores, no había casi nadie en la iglesia, ¿no? Porque aquella cámara enfoca aquí las primeras filas y aquí estábamos dos. No sé qué hacéis ahí al fondo, no sé qué hacéis. Voy a quitar aquellas sillas. Estoy consiguiendo que los de la reunión de los martes se sienten aquí en círculo. El martes que más lo conseguí fue quitando todas las sillas de alrededor y dejando solamente las que estaban ahí. Mateo también estaba en casa y dice, no había casi nadie en la reunión. No, pues estaba lleno, pues en las primeras filas no hay nadie. En fin, hay que ir mejorando nuestras costumbres. ¿Por qué hacéis eso? Porque sois libres. Yo hoy vengo a hablar de la libertad. Así que si quieres irte, puedes. Ahí se va Marco. Antes quiero deciros que con respecto al retiro, que si alguno tenéis problemas financieros para asistir al retiro, habláis con Begoña, que te buscará una solución, o un préstamo suave, o una parte donativo, en fin, alguna solución habrá. No dejes de venir al retiro porque tengas algún problema económico. Buscaremos una solución. Muy bien. Si vamos al libro de Génesis, ya en el capítulo 3 del Génesis, tenemos este relato que todos conocéis, cuando la serpiente se aparece a Eva y dice, así que Dios ha dicho que de ese árbol de ahí no podéis comer. Y dice, no, porque ha dicho que si comemos de ahí moriremos. Y la engaña, dice, no es cierto, que si comes vas a tener mucha sabiduría y tal y cual. Y entonces Eva va y coge la fruta y se la come y luego le da al marido. Bueno, Dios los había hecho libres. Dios hizo a Adán y Eva y no puso allí alrededor de aquel árbol un grupo, la Inquisición, para impedir que vengas aquí a comer, o la Guardia Vaticana, de este árbol no comes. Hizo el árbol, le dijo, de ese no comáis porque si coméis moriréis, y los dejó libres. Vosotros veréis qué hacéis. Y ellos, haciendo uso de libertad, fueron y comieron, no haciendo caso a lo que Dios les había dicho. Cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, lo mismo, Deuteronomio 30 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Escoge, vas a entrar a la tierra prometida. Puedes hacer lo que te dé la gana o hacerme caso a mí. Si me haces caso a mí, pasará esto, si no, lo otro. Pero tú, escoge. Dios nos ha hecho libres. Y el problema con esto es que si se usa mal la libertad, igual la perdemos. Yo voy por un campo y ahí hay un cartel, no pasar. Pero yo, ¿quién me dice a mí que no puedo pasar? Yo soy libre. Por aquí paso yo como un Pepe. Y el campo está lleno de pozos. Me caigo a un pozo profundo y no puedo salir. He perdido mi libertad. Ahora quiero salir y no puedo. ¿Por qué? Porque he usado mal mi libertad. Me he metido donde no debía. Lo mismo pasa con las drogodependencias, la ludopatía. En realidad, podemos perder nuestra libertad casi con cualquier cosa. Tú dices, no, a veces esta norma no se cumple porque hay un tío que va siempre a 200 por la autovía y no se la ha pegado. Bueno, si esa es tu norma de vida, alguna mala consecuencia habrá. A veces no solo para ti, sino para el entorno. Eso es como el guarro que va al campo y hace ahí un picnic y deja por allí tirado las botellas de vidrio y todo, y luego viene el sol y con el vidrio pues hay un incendio, y el incendio nos afecta a todos, o el que echa la porquería al mar y luego el mar está contaminado y no puedes comer pescado porque tiene plomo, o la pesca se reduce. El mal uso de la libertad, alguna consecuencia siempre trae para unos o para otros. Esto le pasaba al joven que aparece en Lucas 15,
Este joven, sabéis que le fue a su padre y dijo, yo quiero ser libre, dame mi parte de mi herencia. Y el padre le da la herencia y se va por ahí. Y el hombre, pues, sí, que quería ser libre. Por un tiempo esa herencia pues, le permite hacer lo que quiere. No sé si verdaderamente ser libre, ¿no? José Luis Suárez, en su libro Metamorfosis, ¿habéis leído ese libro? José Luis Suárez escribió un libro, se llama Metamorfosis, tiene un capítulo dedicado a la libertad. El concepto de libertad de este joven es igualmente entendida hoy por muchas personas como la posibilidad de hacer lo que se quiere sin tener en cuenta a los demás ni las consecuencias de sus actos. Este concepto de libertad es lo que puede conducir a una persona a ser un auténtico esclavo en lugar de ser libre. Si lo usas mal, pues ahí acabas. Como nuestro ejemplo es Jesús, pues ahí tenemos que mirarnos nosotros. Primero, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 8:32 nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Entonces, conoces a Jesús y Jesús te hace libre. Qué interesante. Con esas cosas ya, todo lo que se dice de la libertad. El plan de Dios para la humanidad es que seamos libres. Pero uno en realidad no es auténticamente libre o no sabe lo que es exactamente la auténtica libertad hasta que no conoce a Jesús. A veces uno piensa que es libre, porque hago lo que quiero, porque mis proyectos los saco adelante, pero cuando uno conoce a Jesús se da cuenta que hay una libertad que va más allá de esa libertad de hacer lo que uno se propone, ¿no? Es algo interior, es algo profundo. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico y le dice, mira, déjalo todo y sígueme. Y este joven rico era preso de sus riquezas. Pensaba que sus riquezas le hacían libre, pero en realidad la auténtica libertad era la oferta que Jesús le estaba haciendo. Déjalo todo y sígueme. Pero era preso de sus posesiones. No fue capaz de soltarse de esas cadenas. En cambio, el mismo Mateo, el que nos está contando este relato, el evangelista, estaba cobrando sus impuestos, pasa a Jesús, le dice, sígueme, y dejándolo todo le siguió. Oye, un cobrador de impuestos tenía un estatus en Israel. Si querías vivir bien, eras cobrador de impuestos. Ahora pues eres, no sé, fontanero, albañil, pero en aquel tiempo, si querías cobrar bien, pues cobrador de impuestos. Mateo fue libre, descubrió esa auténtica libertad que viene de conocer la verdad. Fue capaz de desprenderse de aquello que le impedía ser libres. Y lo mismo Pedro, cuando en Juan 6 le dice, Jesús está predicando y algunos empiezan a irse porque se escandalizan de lo que dice. ¿Vosotros os queréis ir también? Y Pedro dice, ¿y a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pedro también ha descubierto que ¿a qué otro sitio voy a ir? Cualquier cosa que me ofrezcan ya va a ser de segunda. Una vez he conocido las cosas de primera, pues nada me va a llenar. Así que hay una libertad externa, así de movimientos, de expresión, a veces de romper con las imposiciones sociales, pero hay una libertad profunda, interna, donde están nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras creencias, y eso no se nos puede quitar. Los discípulos de Jesús están dispuestos a perderlo todo con tal de mantener esa otra libertad interna. Vimos como ya desde la primera generación de cristianos ellos podían haber hecho una cosa muy sencilla, que era ir y ofrecer un sacrificio al César. Ese es el problema que había con las primeras persecuciones, que tú tenías que ofrecer un sacrificio al César y ya con eso eras libre. Pero el César no era la verdad era Jesús. Entonces no podían ofrecer un sacrificio a un ídolo y se negaban. Y muchos de ellos murieron por eso. Era un acto muy sencillo. Pues hago esto y ya está. ¿A quién le hago mal? No.
porque eso era un ídolo. El César era un hombre como tú y como yo. La verdad, la auténtica verdad, a quien verdaderamente había que adorar era a Jesús. Y morían por esto, o dejaban todas sus posiciones, o se iban a otra ciudad, porque no podían renunciar al tesoro que tenían dentro. Bueno, como sabéis, a lo largo de la historia, pues una de las cosas que más ha quitado la libertad ha sido la imposición de normas y de conductas a través de los gobiernos y, más tristemente, de las instituciones religiosas. Perseguían con ello que la gente cambiara no solamente de conducta, sino de forma de pensar y sus valores, cosas que las cosas profundas no se pueden cambiar por una imposición, ¿no? Protestantes y católicos perseguían a los anabautistas en el siglo XVI. Lo único que consiguieron, pues que en algunos sitios el movimiento fracasara, pero que se extendiera por otros muchos. Así que se extendió por Europa, al siglo siguiente a Inglaterra y más adelante por Estados Unidos y por todo el mundo. Pretendían de esa manera cambiarles interiormente. ¿Cómo vas a conseguir eso? Por mucho que les persigas, que los tires al río atados a un palo, que los quemes en una hoguera. Una vez que has encontrado la verdad te ha hecho libre y esas cosas vienen a ser secundarias. La historia de la esclavitud. Pues muchos amos sí quitaban la libertad externa de sus esclavos. No podían hacer casi nada sin su permiso. Pero cuando escuchas las canciones gospel, te das cuenta que muchos de esos esclavos eran más libres que sus amos. Habían descubierto la verdad, y la verdad tenía una libertad que sus amos no podían concederles, mucho más profunda. Y sí, a veces la Iglesia y los creyentes estamos más centrados en tratar que todo nuestro alrededor comparta nuestra fe, nuestra moralidad y nuestra conducta, en vez de lo que debemos de hacer, que es imitar a Jesús. Últimamente los altos cargos de la educación en Burgos explican por qué cada vez nos reducen más las horas que podemos dar religión evangélica en las escuelas. No, porque vienen los musulmanes. Y yo les digo, bueno, pero ellos también tienen derecho. Si yo defiendo derecho para mí, lo tengo que defender para los otros, aunque no estemos de acuerdo, aunque pensemos diferente, ¿no? Y además le digo, lo mejor que podéis hacer es tener a los musulmanes dándoles clase en la escuela, porque mira, tienes un currículum donde te dicen lo que están enseñando. En la mezquita no sabes lo que les enseñan, pero aquí lo vas a saber. Y les pones una situación de normalidad, de equilibrio con otros, a los que también tienen que aceptar y con los que además tienen que aprender a convivir. No me hacen caso, están asustados, les parece que viene algo muy raro, pero es la mejor cosa que se podría hacer. Lo que hay que hacer es que si vas a hacer esto, pues tienes que dar los recursos necesarios para que se haga con calidad, no amontonar ahí a todos los niños media hora para decir, no, porque nosotros somos muy majos y muy buenos y a todo el mundo tratamos igual. Pero luego en el fondo no. A veces los cristianos somos así también. No, queremos libertad para nosotros. Ah, no, pero esos no, que esos son de otra religión. No, quiero libertad para mí. Ah, no, pero esos no, porque esos son mala gente, pues no tienen moralidad y tal. Si defendemos nuestros derechos, los derechos son iguales para todo el mundo. Y si queremos libertad para nosotros, hay que asumir que los demás también van a tener libertad. Porque así actuaba Jesús. Así actuaba Jesús. Bueno, es cierto que Jesús se metía mucho con los escribas y fariseos, porque pretendían hablar en nombre de Dios, y no era cierto. La verdad era Jesús, no eran ellos, ¿no? Pero la forma como interpretaban la ley no hacía más que quitar la libertad del pueblo llano. La ley estaba echada para que fueran libres, pero la forma como los escribas, los fariseos, las autoridades interpretaban aquello, hacía que el pueblo, en vez de ser libre, fuera esclavo. Así que Jesús, pues eso lo llevaba mal, ¿no? Pero Mateo 7:28 dice que las multitudes admiraban la enseñanza de Jesús porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Por qué tenía autoridad Jesús? Pues es muy claro. Primero,
porque él sí que decía lo que Dios quería que dijesen. Él era la verdad. Si tú le preguntabas a un fariseo, ¿qué quiere Dios que haga? Pues mira, coges la ley y haces esto, respetas el sábado, no sé cuántas normas. Equivocado. Le preguntabas a Jesús, ¿qué quiere Dios que hagas? Pues lo que te diga Jesús, eso es la verdad. Jesús primero hablaba en nombre de Dios y con razón. Pero además, lo que hablaba, lo vivía. Entonces, su propia vida era un testimonio bien claro de lo que decía, y por eso le daba autoridad. La gente le veía cómo vivía, las cosas que decía, y claro, decían, pues claro, esto así debe ser Dios. Y este hombre pues vive de tal manera. Cuando Jesús estaba en la cruz, tenía a cada lado un ladrón, ¿no? Uno no hacía más que quejarse. Sácame de aquí, tanto que tienes tanto poder, ¿por qué no te bajas tú? Me bajas a mí también. Y el otro solamente había visto a Jesús un rato, le había visto, pues saldrían juntos del palacio allí de Poncio Pilatos, fueron por el camino, vio cómo Jesús cargaba con la cruz, cómo se caía, qué actitud tenía, cómo estaba viviendo ese momento, y cuando estaba con él le dijo, pues yo estoy condenado con razón, pero tú estás aquí injustamente, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y en ese momento este hombre que estaba allí por haber usado mal su libertad, recibió la auténtica libertad. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es intercambiar apenas una palabra, solamente el testimonio de ver cómo Jesús estaba viviendo aquel momento, aquel hombre se dio cuenta de que allí había algo interesante, algo importante, ¿no? Y entonces muchas veces, claro, esto es más difícil. Nos es más fácil presionar con el poder político, militar, civil, para que no, porque no puedes hacer esto, no, porque no puedes hacer aquello. Eso es más difícil que decir, mira, vive como Jesús, vive como vivo yo, vive con libertad. Eso es más complicado. Pero es a lo que nosotros estamos llamados. Jesús, al comienzo del Evangelio de Lucas, haciendo referencia a Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y que sepamos, Jesús no se dedicó a recorrer Galilea abriendo las prisiones y sacando literalmente a los presos de allí. Entonces estaba hablando de otro tipo de libertad, esa libertad interna que viene de conocer la verdad y que eso te hace libre. Y así murió Jesús, como un hombre libre. Se muestra por todo el Evangelio como alguien que actúa consecuentemente e independientemente de las presiones y las modas de su entorno. Estaba dispuesto, si era necesario, a sacrificar su libertad externa, que otros se la quitaran, por mantener su auténtica libertad, la que viene de conocer la verdad y de vivir la verdad. Pero en realidad, fíjate lo que dice Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. O sea, todo parece que Jesús está allí obligado. Le están pegando, le están metiendo en una cruz, le están matando y dice, nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Porque estaba haciendo lo que su Padre quería. Entonces los demás no eran más que peones que estaban llevando a cabo una obra que estaba dentro del plan de Dios. Pero esto es como cuando vas por la calle y te vas al suelo, ¿no? Y dices, ay, Señor, se ha caído. No, me he tirado. Oye, es más o menos así. Parece una historia similar. No, es que me he tirado, ¿no? Pues Jesús está diciendo, en realidad, pensáis que me estáis llevando, pero voy yo libremente a hacerlo. Ahí se manifiesta la auténtica libertad, ¿no? Para conservar la auténtica libertad hay que estar dispuesto a perderla siguiendo la voluntad de Dios y dejar en manos de Dios qué pasará después. En el caso de Jesús vemos que Dios le resucita y le restituye. Y eso es lo más importante que tenemos que mantener.
esa libertad interna que viene de conocer la verdad. Las presiones se pueden resistir. Fastidian la vida, es un jaleo, es mejor vivir sin presiones. La verdad, aquí no tenemos tantas. Hay países donde verdaderamente se vive peor el ser un cristiano, ¿no? Pero las consecuencias que vengan de esas presiones, pues eso es cosa de Dios. Él sabrá qué va a hacer con nosotros. Nosotros tenemos que mantener esa auténtica libertad. Y cuando nos relacionamos con nuestro entorno que no es cristiano, pues lo que necesitan pues es esos testimonios de gente que verdaderamente es libre. Pero libre no porque hace lo que le da la gana o porque lo que le conviene o lo que es ahora de moda o lo que ahora está bien, sino porque hace lo que es la voluntad de Dios. Y eso es algo de lo que nuestra sociedad carece. Y nosotros tenemos que hacerlo, porque es necesario. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú no has conocido esta verdad todavía, acércate a Jesús, aprende sobre Él, estudia el Evangelio, ora, habla con Él y verás que hay una cosa que igual no habías experimentado nunca. Esa sensación de estar libre, libre. Y hemos empezado cantando una canción que decía, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y luego había varias canciones más que hablaban de libertad, libertad, libertad. Pero esa de libertad, de la buena. ¿Os parece bien? Pues si la tienes, consérvala. Y si no la tienes, búscala, porque te falta algo muy importante que conseguir. Amén.